Muy buenas amigos de YouTube y a todos mis seguidores de mi canal. Hoy vamos a ver el experimento de Joule desde el punto de vista experimental. Bien, vamos a desplegar la sección titulada Fundamento Teórico. Bien, vamos a utilizar este esquemita para explicar esta experiencia. ¿Ya? Entonces, vamos a tener un contenedor cerrado térmicamente. Va a contener un fluido, en este caso agua, va a tener inserto un termómetro para medir la temperatura. Podemos decir que la temperatura inicial del agua es de 20 grados Celsius. Está conectada con un molinete, una especie de un sistema de paletas conectada con dos poleas unida a una pesa. Entonces nosotros aquí nada más nos vamos a imaginar que la pesa eh, va a comenzar, vamos a sacar una pequeña copia, a ver, ya, entonces la pesa de un momento va a estar acá y enseguida va a caer por acción de la gravedad, realizándose de esta manera o teniendo de esta manera una energía potencial o desarrollando una energía potencial. Ya está. Ya, entonces, por acción de la gravedad cae, como está unida con poleas a través de este molinete, es obvio y se sobreentiende que va a haber un movimiento rotacional. Va a agitar al agua, va a comenzar a agitar y las partículas van a colisionar y va a haber una energía interna. Entonces, a este fenómeno yo le llamo equivalencia entre energía mecánica y energía interna. ¿Ya? Entonces, la misma cantidad de energía que se ha desarrollado llamado energía potencial sería la misma energía que ha adquirido este sistema de paleta agua a través de una definición llamada caloría. Entonces, definamos qué significa la caloría o qué se definió hace muchos años esta palabrita llamada caloría. Se definió tiempo pasado como la cantidad de calor requerida para elevar la temperatura de un gramo de agua por un grado Celsius. ¿Ya? Hoy en día ya sabemos que se han hecho investigaciones y se ha avanzado un poco más en la ciencia y se ha redefinido esta parte de la caloría. Entonces decimos la definición moderna de la caloría está basada en el Joule, ¿ya? O sea que siempre va a estar relacionado con lo que es la energía. La caloría se define como exactamente 4.186 joules, sin ninguna referencia al cambio en la temperatura del agua. Bien, entonces ya sabemos que cualquier proceso mecánico, o sea, si queremos explicar esta definición moderna, ya sabemos que cualquier proceso mecánico en el pasado nos llevó a pensar eh, para definir este primer cheque que te voy a dar acá, aquí, esto es en el pasado, pero ya sabemos, como te vuelvo a repetir, que no solamente un proceso mecánico puede calentar el agua, ¿ya? Sino puede haber otros tipos de procesos que pueden o ayudan a elevar la temperatura, ¿ya? Pueden ser procesos nucleares para elevar la temperatura 1 grado Celsius. Entonces, por eso es que sin ninguna referencia al cambio de la temperatura del agua. Esta es la definición, ¿ya? Entonces, decimos, una caloría es igual a 1,186 joules. Bien, entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a calcular mediante el simulador, vamos a emplear una página web para tomar datos, variando la masa la masa de esta pesa, vamos a variar la masa del agua, y vamos a tomar cuál será la temperatura final que ha logrado este sistema. Luego, a través de la fórmula teórica, vamos a contrastar. Entonces va a haber dos partes acá. La parte experimental y la parte teórica.
¿ah? Entonces, inclusive una tercera parte para sacar la diferencia entre lo teórico y lo experimental y ver qué tanta diferencia hay entre los dos métodos. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en la parte experimental? Vamos a explicarte. Ya dije que son tres partes: primera, la segunda y la última parte. El simulador va a ser lo mismo, las variables van a ser las mismas. Va a haber una pesa que va a caer de masa M mayúscula. La masa M minúscula es la masa del agua. La temperatura inicial para todos los casos va a ser 20 grados Celsius. Y la temperatura final que va a marcar el termómetro después de moverse este sistema rotatorio será T. También nos va a dar el simulador. Entonces, con el simulador nosotros vamos a ¿qué es lo que se puede hacer con el simulador? Vamos a variar la masa de la pesa, vamos a variar la masa del agua, y a una altura constante de 1 metro vamos a dejar caer esta pesa y prácticamente nos va a dar diferentes tipos de temperatura. ¿Ya? Recuerda, vamos a variar la masa de la pesa y vamos a variar la masa del agua para que esto genere una energía potencial y me dé una temperatura final. Esto es lo que me interesa a mí, la temperatura final. ¿Ya? Porque recuerda, en la fórmula teórica es masa mayúscula, aceleración de la gravedad 9,81, la altura que va a ser 1 metro, la masa del agua y la variación de temperatura. O sea, la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, esto será en la segunda parte. Entonces, la primera parte vamos a variar estos parámetros de masa mayúscula, M minúscula para tomar T. Entonces, acá lo tienes, ve. M minúscula, M mayúscula para tomar T. Una vez que tengo esta tabla, con estos datos, reemplazo en la segunda parte. Voy a reemplazar en la segunda parte para rellenar. ¿Cuántos casos van a ser? Van a ser 5 casos. 1, 2, 3, 4 y 5 casos. Por eso es que aquí hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Bien, vas a determinar para el primer caso, por ejemplo, vamos a utilizar el simulador, masa 80 gramos, la masa del agua 80 gramos, la masa del bloque va a ser 20 kilogramos y me va a dar una temperatura final de 20.59 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, en la segunda parte, estos tres datos lo voy a reemplazar aquí en esta formulita encerrada con un marco azul y me va a dar este dato: 4156.7797, esto de acá. ¿Ya? Ahora la unidad te voy a explicar en la parte de anexo. Bien, y luego la tercera parte, que será la diferencia de C entre lo teórico, entre lo que hay en los libros, y el experimental que vamos a desarrollar en este momento. ¿Ya? Bien, voy a explicarte entonces, vamos a ir al simulador, vamos a variar entonces masa del agua 80 y la masa de la pesita 20 kilogramos. ¿Ya? Cuando reemplacemos, cuando basemos, cuando insertemos, o como quieras llamarle, los 80 en esa celda, lo vamos a tener que hacer, pero utilizando el sistema MKS. En otras palabras, tienes que convertirlo a kilogramos, porque la masa del agua va a estar expresado en gramos. Así está el simulador, por lo tanto, hay que pasar al sistema MKS. Bien, entonces vamos al simulador. Entonces decimos, aquí está masa del agua 80, tú lo puedes mover. Entonces vamos a comenzar a mover de 20 en 20, ahí está 80, la masa del agua, y acá sería pesa que cuelga, o sea, la masa M mayúscula, 20 kilogramos. Ya no hay necesidad de que conviertas porque está en kilogramos, solamente convertirías la masa del agua. Le pones nuevo y le das play. Arranca el sistema con 20 grados Celsius, o sea, la temperatura inicial del fluido es 20 grados Celsius. Y como dije, vamos a esperar
y tomar la temperatura final. Bien, la temperatura final es 20,59. Entonces nos vamos y aquí está, ve. Para 80 gramos de agua y una pesa de 20 kilogramos he obtenido una masa, he obtenido una temperatura de 20,59 grados Celsius. Ya está, ahora sí, empezamos a tomar los datos. ¿Ya? Segundo experimento. El siguiente dato. Hemos tomado el primer dato. Entonces, yo ya lo tengo desarrollado. Ya tengo toda la data aquí. Ahí está, a las justas te lo voy a hacer ver. Ahí está. Ahí está. Dije que estaba en 80 y hay que pasarlo a el sistema MKS, o sea, kilogramos. Un factor de conversión 1/1000 y te da en kilogramos. La masa M mayúscula es en 20 kilogramos y la temperatura es 20,59. Bien, el siguiente dato será 100 y 30. O sea, va a avanzar 20, acá 20 va a avanzar 20 gramos y acá va a avanzar 10 kilogramos. Entonces será 100, 30. Entonces vamos al simulador, le ponemos 100, 100 y luego 30. Ya está, le ponemos nuevo y play. Ya está. Recordad, estamos avanzando en masa del agua de intervalos de 20 gramos y abajo intervalos de 10 kilogramos. Bien, la temperatura final es de 20,70. Bien, aquí lo tienes, 20,7. ¿Ya? 20,7. Bien, luego te vas al siguiente dato, sería 120, 40. Nuevamente te vas a sacar 120 y avanzas acá 40. Le das nuevo, le das play. Esperas un momentito. Ya está a punto por terminar. Y ya está. El resultado es 20,78. Y aquí lo tienes, 20,78. Ya ahí lo tienes. ¿Ya? Estamos en el tercer dato. Vamos al cuarto dato, 140,50. 140,50. 140 y acá avanza 10. 140, 50. Ahí está, le damos nuevo, presionamos play y esperamos nuevamente que se traslade los 100 centímetros de altura o un metro. La temperatura es de 20,84. Vamos aquí, ahí está, 20,84. ¿Ya? Y el último dato, 160, 60. 160, 60. Ya está. Nuevo play. Ya está. Solamente hay que esperar a que termine el simulador. Ya está. La temperatura final es 20,88. 20,88. O sea, prácticamente ya tomamos los datos. ¿Ya? El primer check, la primera parte es tomar los 5 primeros datos. Se cumplió, entonces ya está. ¿Ya? De aquí ya no lo veo más el simulador. ¿Ya? Listo. Segunda parte. Con los datos obtenidos en la tabla número 1, vas a calcular el valor de C para la primera data. O sea, para el primero. Para una masa M mayúscula, una temperatura inicial final, o sea, todos los datos que tiene esta fórmula, pero utilizando la tabla número 1, ¿ya? Ahorita lo vamos a hacer, también lo tengo para poder explicar la número 2. Desplegamos los datos teóricos. Aquí está la fórmula, aquí está MGH, M minúscula por T menos T sub 0, ahí está. Ya aquí lo tenemos entonces. Vamos a cuadrar bonito para que se vea bien. Ahí está. Ya. Ahí está la tabla. El valor de M minúscula. El valor de M mayúscula. La temperatura final que se obtuvo. Y aquí está la fórmula. Esta fórmula es la que vamos a calcular acá. Entonces yo lo tengo acá automatizado. De todas maneras, lo vamos a hacer a la antigüita. Como si estuviéramos reemplazando aquí, ¿ya? M mayúscula, ¿cuánto vale? M mayúscula vale 20, por aquí lo voy a calcular este primer dato, pero en forma tradicional, y luego lo automatizamos, ¿ya? Le ponemos acá entonces,
a ver, sería M mayúscula 20 por, estoy siguiendo acá M mayúscula, tome acá 20, G es el valor de la gravedad, estoy utilizando 9,81 por la altura que vale 1. Todo esto dividido entre M. Este M que estaba en gramos, hay que pasarlo a kilogramos, o sea, sería 0,08 por, ya está, por la diferencia de temperaturas. La temperatura final que se obtuvo para el primer dato sería 20.59 menos 20.0. Y yo dije que siempre va a ser la temperatura inicial 20. Luego calculamos. Ya está, ve. Ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Ahí está. Sino que aquí lo he realizado de la siguiente manera. Sería 80 sobre 1000.0. Ahí está. Ahora sí está. Ya 80 puntos, ahí lo tienes, 41.56. Ahí está, 41.56.7797. 7796 le hemos puesto, ya. Pero como lo hemos redondeado, acá sería 7797. ¿Ya? Bien, ahora, eso de ahí es en forma tradicional. Tendrías que tomar la primera, luego la segunda fila, luego la tercera, cuarta, quinta y hacer esta misma operación, ¿ya? Pero ¿para qué vamos a hacer esto si ya lo tengo automatizado por acá? ¿Ya? Aquí está, bien. Aquí, vamos a utilizar esta, ¿ya? Mira, te dice la M minúscula 80, M minúscula, lo colocas en 80, ya está. Y la masa del bloque en 20, ya está. La temperatura final, insertamos acá, sería 20.59. A ver, vuelvo a repetir, mira con el slider, solo que esta implementación que te estoy enseñando es debido a la automatización para esa fórmula teórica C, para que no estés reemplazando en tu calculadora cada rato, ¿ya? Entonces, simplemente lo que estoy haciendo yo es gestionar esa fórmula a través de la automatización para rellenar en forma automática la tabla número 3, la que está acá, ¿ya? Entonces yo digo, M del agua es 80 gramos y ahí te ha convertido también aquí, a ver, te ha convertido, ¿ya? 20 kilogramos es la masa del bloque, ya está. Ingreso, lo bueno, la temperatura inicial es constante, la temperatura final es de 20.59 y luego doy clic acá en C. Cuando doy clic en C me va a dar la temperatura acá, perdón, me va a dar el valor de C aquí. Doy clic aquí y ahí está, ve. 41.56.7797, aquí está, ve. Ahí está, ¿ya? Para el siguiente, sería 130. 100, acá avanzas a 100, 100, acá avanzas a 30, ahí está, ¿ves? 130, para el 100 y 30, la temperatura fue 20.7, entonces pones acá 20.7, ya está, pones, aquí das clic en C, ya está, ¿ves? 4204.2857, ahí lo tienes, ya. Para el tercer dato es 120-40, entonces aquí te mueves 120 y aquí 40, ya está. La temperatura, ¿cuánto fue para el tercer dato? 120-40 fue de 20.78. Luego das clic en C y ahí está, 4192.3077. Luego el siguiente sería, fue 120-40, ¿no? Sería 140-50, 140 y aquí 50, ya está. Luego la temperatura, ¿cuánto fue? 20.84, ahí está. Le damos en C y ahí está, 4170.9184. Estamos en la dato número 4, o sea que la tercera fila, perdón, la tercera tabla está, está en columnas, la tercera fila está en
Esto está en filas, o si no, en columnas. Aquí lo está trabajando en... Esto está en filas, aquí estará en columnas, ¿ya? Y el quinto dato sería 160, 60. Entonces aquí sería 160 y aquí sería 60. La temperatura final, ¿cuánto fue? De 20.88. Entonces 20.88, presionamos en C y ahí está, 4180.3977. No me piden todos estos datos, sino me piden el promedio. Ya está, ahí lo tienes el promedio. Es la suma de los 5 datos dividido entre la cantidad de datos, que es 5. El resultado es 4180.937840. Ya, me piden el promedio. Por eso es que aquí yo te he colocado que te están pidiendo el promedio. Aquí de esta data que vas a rellenar, te piden el promedio. Entonces prácticamente ya tenemos la segunda parte. Ya se rellenó la segunda parte utilizando la tabla de la primera en la fórmula de la segunda para dar la tabla número 2, me parece que es esta, ¿no? Sí, tabla número 2. Estamos diciendo que la tabla número 3, pero desde mi punto de vista es la tabla número 2. Bien, y finalmente nos dice que vamos a comparar entre lo que hay en el libro y lo que hemos calculado, ¿ya? Recordar que en los libros nos están diciendo lo siguiente, y eso vamos a hablar en resultados, ¿ya? El C en los libros es 4186 y a mí me sale lo que hemos calculado en este momento promedio en forma experimental 4180.9378 y en los libros ese valor es 4186. Por lo tanto, la diferencia será 4186 menos 4180.9378. Me lleva entonces a una diferencia de 5.0622. Ya, ahí tienes el resultado. Bien, hablemos un poquito sobre las unidades. Ya, por ejemplo, la masa en kilogramos, G está en metros por segundo al cuadrado. La altura está en metros, abajo estaría en kilogramos y temperatura menos temperatura sería en grados Celsius. La explicación de eso está en anexos, aquí está. Entonces el C, ya dije que esto de aquí es M, luego vendría a ser la gravedad. Voy a ponerle de color azul, vamos a ponerle, o tal vez un color amarillo, ya. Vamos a poner entonces con esto, ya está. Ya, entonces esta primera parte de aquí, a ver, esto de aquí es debido a la masa M mayúscula. Lo que está a su lado es la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Y esto vendría a ser la altura. Esto vendría a ser la masa M minúscula, que es la masa del fluido. Y este grados en Celsius es la diferencia de temperatura. Por lo tanto, esto de aquí es Newton. Si te acuerdas, es kilogramos metro por segundo al cuadrado, es el Newton, metro. Y Newton por metro me da Joule. Y abajo no cambia nada, ¿ya? Si yo no hago la conversión de unidades, yo no la hago. Entonces, por ejemplo, si la masa se mantiene entonces vendría a ser lo mismo, ¿ya? Sería Joule, kilogramos, grados Celsius. Acá sería Joule, gramos, grados Celsius. Pero aquí hay una opinión, pero muy personal, ¿ya? Tener cuidado. Si estamos trabajando en el MKS para que nos lleve al sistema internacional, entonces el sistema MKS exige que sea metros, kilogramos, segundos. Y si te das cuenta, algunos autores, algunos informes, algunas páginas web manejan esto, Joule, gramos, grados Celsius. Entonces, para mí lo correcto es esto de acá, porque aquí estamos involucrando, arriba estamos involucrando el sistema MKS y abajo el sistema CGS. Entonces, ¿cómo va a ser posible? Por lo tanto, lo correcto sería el primero, porque esto nos lleva al MKS y del MKS nos lleva al sistema internacional.
Solo que como les digo, a veces el agua es pequeña, se mide en gramos, pero el fenómeno es el mismo. Y para estandarizar tenemos que llevarlo al sistema internacional, ¿verdad? Muy bien, espero haberte ayudado con el experimento de Joule utilizando este pequeño simulador, automatizando los procesos con este programa. Bien, nos vemos en un próximo video. Bye bye.